hermano ministro, hermanos diáconos, hermanos obreros y congregación toda, personas que visitan en esta ocasión, paz a todos ustedes. Es grato para mí estar no a cuenta en este lugar, en día de reposo. Ya hace algunos días estuvimos aquí visitando y bueno, pues nuevamente Dios nos permite esta bendición. Estamos contentos con ello, estamos agradecidos con Dios por esta deferencia de parte de Él, pero estamos contentos con ustedes porque nos han recibido de una manera hermosa, nos están haciendo sentir muy bien que ya queremos quedarnos acá. Necesitamos un pastor, necesitamos una congregación y bueno, pues aquí estamos. Bueno, antes de que se sienten, hermanos, voy a pedir que busquen en la palabra de Dios Génesis capítulo 4. Así de pie, van a acompañarme a leer, por favor, solamente el versículo 26. Génesis 4, 26. De manera unida, leemos. Dice así: y a Seth también nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse en nombre de Jehová. Amén. Gracias, hermanos. Siéntense, por favor. Es hermoso estar ante la presencia de ustedes, porque ustedes son personas especiales para Dios primeramente y para nosotros. Todos ustedes son personas que han adquirido una dignidad de parte de Dios. Ustedes son la iglesia de Dios. Ustedes son el resultado del amor de Dios al ser humano. Son el resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Valen la sangre de Cristo. Amén. Y persiguen ustedes el galardón de la vida eterna. Y esto que no tiene nadie más lo tiene. Nadie más lo busca, y aunque lo buscara no lo encontraría, porque esto solamente es un legado para ustedes. Esta parte de la escritura que leímos es muy importante. Parece que es solamente una narración pequeñita que no tiene grande significado, pero sí lo tiene, ya que habla de un grupo de personas, que la Biblia menciona en las primeras páginas de las Sagradas Escrituras. Dice que entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre del Señor o a invocar el nombre del Señor. Si nos acordamos, hermanos, el ser humano, creado por las manos prodigiosas del Creador, fue hecho perfecto, dice el sabio Salomón en Eclesiastés. El hombre fue hecho perfecto, pero se complicó la existencia porque pecó contra Dios, y como pecó contra Dios, entonces perdió el lugar que tenía delante de Dios. Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Dice que como el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Y entonces no nos dice todo la palabra de Dios, no nos narra todo. Hay muchas cosas que quedan no en el aire, porque
hay alguna parte de la Biblia que nos da referencia, pero así de manera continua, como va en la narración de la Biblia, no nos dice qué fue de los hijos de Adán, de Eva y de los hijos de ellos, porque no nada más hubo un Caín y un Abel y un Set, sino que tuvieron hijos e hijas. ¿Y qué fue de ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué relación tenían ellos con Dios? Lo que dice este versículo de la Biblia, de que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios o a llamarse del nombre de Dios, está diciendo, hermanos, que se había perdido esa relación con Dios. Nos está dejando esa enseñanza. Perdieron la relación con Dios, y entonces a causa de Set y a causa de Enos, el hombre empezó otra vez a tener relación con Dios. En el capítulo 6 habla de esa descendencia, de esas generaciones que fueron llamadas, dependiendo de Set y de Enos, como los hijos de Dios, porque había dos familias en el mundo, en aquel mundo, en el mundo de entonces, dos familias, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. No vaya a pensar usted que cuando dice la Biblia que los hijos de Dios, que se juntaron con las hijas de los hombres, que eran los ángeles, porque esas enseñanzas, esas creencias, esas enseñanzas son diabólicas. El hombre las ha adoptado, las ha predicado, pero vienen del diablo, porque toda mentira viene del diablo. El diablo es el padre de la mentira, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Sí. Es mentira que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres y entonces nacieron hijos, y que por eso de ahí vienen los gigantes. No, mentira, todo es deducción. No es verdad, porque ni los ángeles pueden relacionarse con un ser humano, ¿cierto? Los ángeles no pueden, los ángeles no se casan, dijo el Señor. Bueno, y a lo que se refiere la Biblia es que los hijos de Dios eran los que tenían relación con Dios, los que vivían en relación con Dios, como Set o como Enos. Amén. Fíjense, hermanos, qué bendición hubo en aquellos hombres que tuvieron la oportunidad y se dieron ellos la oportunidad de vivir cercanos a Dios. Hace un momento con los varones estudiábamos el caso de Enoc. ¿Cómo se dice en hebreo? Enoc. Vimos el caso de él porque la Biblia dice que caminó con Dios. Y aunque el hombre tergiversa esto, lo malentiende y así lo enseña, que se refiere a pues que anduvo con Dios, que fue allá donde está Dios. No, nosotros entendemos que la Biblia se refiere a que vivió en temor de Dios, que vivió en relación con Dios, conoció sus mandamientos, los guardó, le agradó a Dios. Todo esto implica el caminar con Dios. Hay varios hombres de la Biblia, varias personas de la Biblia, que son catalogados así. Pero desde el principio así fue, desde Set, Enos, y los que le siguieron, pero que quisieron tener este tipo de vida en relación con Dios. Fíjense, hermanos, que esto nos coloca, cuando así es en nuestra persona, nos coloca en una hermosa posición delante de Dios. El hombre hoy dice que conoce a Dios, que clama a Dios, que adora a Dios, que sirve a Dios. Dice tener una relación con Dios, pero pocas personas realmente tienen una relación con Dios. Incluso de entre nosotros mismos. No vamos a dar ya el resumen, no vamos a dar la conclusión, pero haciendo un análisis, una reflexión, hermano, a veces así nos pasa a nosotros. Decimos que somos de Dios, pero decir que somos de Dios, pues podría convertirse en una gran mentira.
porque no siempre es así. Se necesita mucho para considerarse una persona, un ser de Dios, una persona que tiene a Dios en la vida. Cuando una persona tiene a Dios en la vida, vale mucho. Es un gran personaje. ¿Cómo miramos hoy a Abraham? Cuando Abraham era un pecador, ¿cierto? Idólatra, ¿sí o no? Sí, era un idólatra. ¿En dónde vivía? En el peor lugar en cuanto a idolatría, en Ur de los Caldeos. Allá vivía. Era pecador. No crean ustedes que Abraham, antes de ser conocido, antes de ser llamado por Dios, era un hombre santo, justo, pío. No, nada. Dios lo escogió a él. Y Abraham tuvo fe. Y esa fe le fue contada por justicia, porque no tenía justicia. Era un pecador. Fue llamado. Una vez que fue llamado por Dios y por la fe que en él existió, al ser llamado por Dios, entonces empezó a caminar con Dios, como Noé caminó con Dios, como otros hombres caminaron con Dios, que fueron perfectos y justos. Abraham empezó a obedecer los mandamientos de Dios y se convirtió en el gran personaje que ahora nosotros nombramos y conocemos, al que llamamos el amigo de Dios, Abraham. Pero antes no. Y nosotros también, si nosotros no tenemos una buena relación con Dios, no tenemos valor alguno. Cualquier persona. Si alguien conoce a Dios y se convierte en la habitación de Dios, dice el Salmo 125, entonces es considerado de esta manera. Salmo 125. Versículos 1 y 2, si alguien lo tiene. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no deslizará, estará para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Sí se oyó porque como no le pusieron el micrófono, yo sí lo oí, pero espero que se haya oído. Por todos los que confían en Dios son como el monte de Sion. ¿Y cómo es el monte de Sion? Dice aquí, no se mueve, sino que está firme, permanece para siempre. ¿Sí? Y así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Dios está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Está hablando de ese monte, está hablando de esa ciudad, Sion, Jerusalén. Pero en comparación de aquellos que confían en Dios. Cuando alguien confía en Dios, es así, vive así, para siempre. Pero confiar en Dios, hermano, no es nada más decir, sí, Dios me va a ayudar. Alguien puede decir que tengo fe, sí tengo fe, mucha fe, porque yo conozco a Dios y sé que lo va a hacer, yo tengo fe. No se confíe, porque dice la Biblia que también los demonios creen y hasta tiemblan. Y ya porque creen, ya son de Dios. No, son sus enemigos, son los que hacen mal, son esos seres que se dedican a hacer daño, a hacer mal. No, confiar en Dios es un todo. Confiar en Dios es creerle, creer su palabra. Y por creer su palabra es buscarla, seguirla, vivirla, mantenerse en ello toda la vida, no dudar y no desviarse ni a diestra ni a siniestra, caminar rectamente por el sendero que Él traza, sin dudar de Él, sin renegar, sin blasfemar, sujetándose a Él en todo, porque confía en Dios.
Confía en Dios y entonces todo lo que diga Dios es mandamiento. Una vez alguien decía, porque dice la Biblia que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces decía un hermano, dice, pero ¿qué es ley de Dios? ¿Qué es lo que se considera ley de Dios? Y digo, pues los mandamientos. Nada más los mandamientos. O sea, no es todo lo que dice él. Porque para mí, decía aquella persona, para mí, todo lo que dice Dios es ley. Para mí. Que si lo dijo Dios es ley. Ah, perfecto. Perfecto, está bien. Porque no nada más leer una prohibición y no hacer lo que te prohíbe la Biblia, hacer lo que te ordena. Pero también cuando dice la Biblia, cuando tú sabes que algo es bueno y no lo haces, que dice la Biblia que cuando el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿No? Porque la Biblia nos enseña que hay pecados por comisión y hay pecados por omisión también. Cuando tú no haces algo que debes hacer. Cuando haces algo que no debes hacer es pecado, pero cuando no haces lo que debes hacer, también es pecado. Y entonces todo lo que dice Dios se convierte en ley. Yo no estoy de acuerdo, porque no tenemos la misma vista, la misma perspectiva del judío en general, por eso pecaron. El judío dice que hay 613. Yo digo que no hay 613. En el Antiguo Testamento hay más. Y en el Nuevo, más. Todo lo que dice Dios, todo, hasta un signo que diga Dios, yo debo entenderlo así y aceptarlo así porque yo soy de Dios. Y si Dios dijo así, así es. Y a veces nosotros dudamos de Dios, no confiamos. Y ahí le estamos queriendo poner a Dios bases, no para los demás, para que nosotros mismos creamos lo que Él dijo. Dice un hermano, hermano, ya sé por qué Dios prohíbe la carne de puerco. ¿Por qué? Porque hace daño. No te equivocas. Si fuera porque te hace daño, tampoco comas carne de res. Y entonces le faltó a Dios decir, no comas carne de res. Porque también la carne de res hace daño. No es por eso, no se equivoquen, hermanos. No pongan en tela de juicio lo que dice Dios. Porque Dios no dice las cosas porque sí. Dios es un Dios moral. Y simplemente para Dios es inmoral que yo coma puerco, o perro, o caballo, o serpiente, o chango, o ¿qué? Ardilla, o conejo. ¿Qué más se come comúnmente? Mariscos, gusanos, iguanas. Simplemente para Dios es inmoral. ¿Sí? Hasta que tú comas un alimento, ingieras un alimento que fue tocado por animales. Así lo dice la ley. Si un alimento fue tocado por animales, tú no lo debes comer. ¿Por qué no lo debes comer? Porque es inmoral. Es que te puedes contagiar. Deja de estar buscando razones para lo que Dios dijo. Simplemente Dios dice que es malo y es malo. Y cuando Dios dice que algo es bueno, es bueno. Y no lo pongas en tela de juicio. Y nosotros manifestamos ser de Dios cuando amamos a Dios, cuando sabemos quién es Dios y cuando nos damos cuenta quiénes somos nosotros delante de Dios. Y si nosotros somos alguien delante de Dios, entonces valemos mucho, hermanos. Mucho. Aunque no tengamos las mejores ropas, porque no tenemos las mejores ropas, el mejor calzado. No vivimos en las mejores casas de este mundo. Dios no vino a lo más grande, a lo más rico, a lo más hermoso de este mundo. Escogió a los más feitos, a los pobres, porque nuestro valor no es en el que piensan los seres humanos. Nuestro valor es diferente.
incluso hasta aquello que nos hermosea, que nos hace ver bien. Como el pueblo de Israel, dice el libro de Cantares capítulo 6. Esta parte de la escritura, hermanos, que originalmente fue escrita en la relación del hombre y la mujer. No lo entienda al revés, hermano. Hay quien dice que esto fue escrito por Cristo y la iglesia. No, fue escrito por el varón y la mujer. Solamente que a veces lo usamos en sentido figurado para referirnos a Cristo y a la iglesia, o a Cristo, a Dios y a Israel. Pero en ese sentido, en ese segundo sentido, dice así Cantares capítulo 6, versículo 4. Alguien que tenga el micrófono, por favor. Hermosa eres tú, amiga mía. Espérame tantito, hermano. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Amén. Amén. Le está hablando el varón a la mujer y está diciendo que es hermosa. Dice de desear como Jerusalén. De desear como Jerusalén. ¿Cómo se desea Jerusalén? Hasta el día de hoy siempre se ha deseado Jerusalén. A tal grado que 3 religiones tienen a Jerusalén como su centro, ¿no? Los judíos, los ¿qué? Musulmanes y los cristianos, los católicos. Bueno, de desear como Jerusalén. ¿Cómo es deseado Jerusalén? Deseada Jerusalén, la ciudad. Pero luego dice también, imponente como ejércitos en orden. Yo he admirado ejércitos, como por ejemplo el ejército ruso. Grande y bien ordenado, bien formaditos y marchando admirablemente. Los chinos, los coreanos, ¿no? Los ingleses, pero nadie como Israel. Nadie como Israel, que caminaban por tribus, ¿no? Por tribus, cada uno con sus jefes y con su estandarte. Cada tribu con su estandarte, tenían estandarte y tenían a su principal, y todos marchando en orden y todos siguiendo las indicaciones de Dios en su tiempo. Así es la iglesia, así es la iglesia de hermosa, cuando hace lo que tiene que hacer. Pero a veces se sale del orden. Hay quien se sale del orden, no todos, pero alguien se sale de orden, porque el pueblo de Dios debe caracterizarse por ordenado. Dice Dios por medio de su palabra en 1 Corintios capítulo 14 versículo 40: hacedlo todo decentemente y con orden. Así son los de Dios, ordenados. Pero a veces se desordena aquel que está dentro de las filas del Señor. Cree que nada más consiste en entrar y ya, estando aquí ya pasó todo y hacer lo que quiera. No es así, hermanos. Todo es en orden, en todos los aspectos. Siempre hay quien dirige, hasta en el culto. Y en 1 Corintios 14, léalo en casa, hermano. Lea 1 Corintios 14 y va a ver cómo todo el capítulo habla del servicio a Dios, del culto, de las reuniones de la iglesia, y cómo todo se hace en orden. Alguien va a dirigir, todos los demás se callan. Alguien más tiene que hablar, el primero se calla y le da el turno. Después va a pasar otro, está bien, pasa el otro, pero el segundo que habló se calla. Y todos en orden. Y hay partes del culto, una parte, luego la otra parte. Lea el capítulo 14. Así es el pueblo de Dios, pero a veces el hermano se desordena desde lo que es el gobierno de la iglesia.
¿Quién gobierna la iglesia? Como tenemos mucha influencia del mundo, el domingo que estuvimos dando la plática aquí, hablamos de la influencia griega. Cómo pesa. Todavía después de muchos años de que Grecia ya no es imperio. ¿Cómo pesa lo que enseñó? ¿Cómo pesan sus creencias y sus costumbres? Dentro de 8 días vamos a votar. ¿Y quién le enseñó al pueblo de México a votar? ¿Y quién le enseñó a la iglesia a votar? Porque a veces en la iglesia también se vota. Porque también en la iglesia hay democracia. Pero el pueblo de Dios no tiene democracia. Al pueblo de Dios no se le enseñó la democracia. Cuando una vez quisieron hacer uso de la democracia, Dios le dijo al líder, no te preocupes, no te están desechando a ti, sino a mí, dijo Dios. Porque el pueblo quería rey, y le dijo a Samuel que ya no dijese él, que querían rey. Samuel, imagínense, al pobre varón, noble, tranquilo, muy humilde, va con Dios y le dice a Dios, seguramente llorando, porque ¿qué hace un siervo de Dios? Con todo el poder, la autoridad que tiene un siervo de Dios, va a Samuel y le dice, mira, ya no me quieren. Y le dijo, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. ¿Por qué le estaban desechando a él? Porque ellos querían a su manera hacer las cosas. Pero cuando el pueblo de Dios se sujeta a Dios, qué hermoso pueblo, como ejércitos en orden, no desbalagándose, no poniéndose, no deteniéndose cuando están todos marchando, no adelantándose, porque se debe llevar un orden. Qué hermosa es así la iglesia, cuando hay sujeción, tanto del líder para Dios, como de la congregación para el líder. Porque por algo se pone a un líder, hermano. Resulta que hay pastores, hermano, pero cuando la iglesia ya no está de acuerdo, se hace una junta de, ¿cómo se llama hoy esto? Del consejo directivo, o cómo se llama. Y entonces quitan al pastor. A ver, como ahora que se va a votar, no debiera ser así en el país, pero bueno, el mundo no conoce a Dios, ellos viven en sus pensamientos y obviamente que van a hacer lo contrario a Dios. Pero debiera ser, si algo está sujeto a Dios, debiera ser que se pone una persona y hasta que muera esa persona o hasta que la quite Dios. ¿Cierto? Hasta que la quite Dios. David no se impuso como rey cuando ya había sido nombrado. ¿Qué dijo de Saúl? David, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Yahvé. No voy a levantar mi mano. ¿Y qué hizo David? Esperó. ¿Cuántos años más estuvo Saúl en el reino? ¿Al cuánto tiempo pecó, hermano ministro, hermanos obreros, hermanos congregantes? ¿A cuánto tiempo de reinado Saúl pecó? En el segundo. ¿Cuántos años reinó? 40. ¿Se fijan? Hermano? Y aunque parezca impaciente la situación, que parezca desesperante la situación, no hay como dejarse llevar por Dios, sujetarse a Dios. Es lo mejor, es lo que procede. Y cuando alguien hace así, qué bien. Ahora no hacemos así, hasta en la predicación, hermano ministro, hermano pastor predica, pero alguien que no está de acuerdo, ¿qué está diciendo este hermano? No, acá dice así. Pero se fijan de la actitud de los hermanos de Berea, que dice la Biblia que eran nobles, que no andaban buscando a ver cómo contradecir, no. Alguien toma este versículo de base, es que ya ves cómo dice que eran los de Berea,
que se fijaban a ver si así era. No. Eran nobles, dice la Biblia. ¿Qué significa noble? ¿Alguien me quiere decir qué significa noble? Etimológicamente, o el significado. ¿Pertenecían a la realeza? No, pero la virtud de la nobleza. Humildad. Escucho por ahí otra palabra. Sencillez de corazón. ¿Qué no? Pacífico. Dócil. ¿No? Considerado. Considerado, no considerable, considerado. Porque sí tiene que ver con que es de la nobleza. Era una actitud de alguien que estaba arriba, pero que tenía compasión o amabilidad con alguien de más bajo rango. ¿Sí? Entonces, bueno, los de Berea eran nobles, pues no se oponían. Lo que escuchaban, lo que recibían de enseñanza, después ellos mismos iban y lo comprobaban en otras partes. Ah, sí, mira, acá dice, acá también. Pero con esa actitud, hoy no es así, hermanos. Hoy en muchas partes la gente está en contra de todo. Ya nada más ve uno los rostros desde acá adelante, no ahorita, pero cuando está uno en la congregación, uno ve los rostros de las personas, ya vio uno que el rostro por acá, o voltea a conversar con el otro, mover la cabeza, se enoja, se hace el dormido, se enoja, se pone a leer la Biblia en otra parte, se pone a leer la Biblia en otra parte, se voltea, se enoja, cierra los ojos, ya no estuvo de acuerdo. Es a comentar con el hermano, ya esa congregación de hermano no es bonita, es fea. Pero la congregación que tiene otra actitud, como dice aquí. Y es que a Dios, ¿sabe qué le gusta a Dios, hermano? Salmo 133. Mientras busca la cita, quiero decir que este versículo, traduciéndolo del hebreo, así literalmente, dice todavía más hermoso que lo que dice Reina Valera. ¿Alguien quiere leerlo en su Biblia? Salmo 133. Adelante, hermano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Hace algunas comparaciones aquí de cosas valiosas, importantísimas, como la unción del sacerdote, o como el rocío en la montaña, aquel rocío del lugar hermoso, de aquel lugar hermoso. Dice el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo se traduce, hermano ministro Santiago? ¿Cómo se traduce literalmente del hebreo este versículo? ¿Cómo va en hebreo? ¿Se lo sabe? ¿Lo recuerda? No. Hermana, ¿escrito? En hebreo sería, es un cantito que entonamos a veces. Ine matov manaim shevet achim gamiyah. ¿Qué significa, hermana Milka? Ine matov. He aquí cuán bueno. Umanaim. Cuán bueno es estar sentados juntos Como hermanos. como uno solo. Como uno solo. Los hermanos como uno solo. Pero le faltó una parte. Inematov umanaim. He aquí qué bueno y hermoso. He aquí qué bueno y hermoso. Es que los hermanos estén sentados como uno. Qué hermoso. Y esto es palabra de Dios. O sea, así lo cree Dios. Así lo mira Dios. Qué bueno y qué hermoso que los hermanos estén sentados, o que estén sentados como hermanos, que los hermanos estén sentados como uno solo.
como uno solo. La frase como uno solo tiene un gran significado. ¿Cuál es? Aquí dice en armonía, en esta versión, en armonía. Porque a veces estamos aquí pero no estamos en armonía. Sí, enséñeme una armonía, hermana Milka, ahí en el teclado. ¿Cuál es la armonía? Más fuerte. Todavía más grande la armonía. Otra vez. Algo que no es armónico. No le sale, dice, ¿verdad? Eso no tiene armonía. Y a veces delante de Dios así somos, hermano. No somos gratos. Yo a veces así hago cuando escucho algo que no tiene armonía. Ando allí en la calle y escucho una música por ahí. Y hoy se da mucho de eso, ¿no? Con el reggaetón y con la música de banda. ¡Ah! Y escucho, ¡ay! Me quiero tapar los oídos. ¡Ay! ¡Qué feo es eso! Y luego más con las melodías. Cómo va la melodía. Y los cantantes. ¡Ah! Estábamos comprando con mi esposa en la semana en la tienda de autoservicio y ponen su música ahí en su negocio y estoy escuchando y estoy haciendo y mi esposa se me queda viendo porque digo, es que este hombre está súper desentonado, no desafinado, desentonado. Qué feo. Y peor todavía con las palabras que usan, ¿no? Sus groserías que meten ahí en sus melodías. Cuando somos como uno solo, cuando estamos en armonía los hermanos, somos gratos a Dios. Somos gratos a Dios. Es como el cantar de un coro. Un cantar, pero un cantar bonito, armonioso. Sí hay, sí llega a haber, pero también hay grupos que se oyen terrible, ¿no? Bueno. Así es cuando nos comportamos de la manera más adecuada. Estamos en la iglesia de Dios. Estamos en la iglesia de Dios, la cual formó Cristo. Estamos en este grupo de personas llamados los hijos de Dios. Pero a veces no consideramos lo que valemos, lo que vale el grupo. A lo mejor yo pienso que sí valgo, yo. Pero no, lo que vale el grupo. Y no tengo el cuidado, no le doy el cuidado al grupo porque no sé lo que vale. Dice así Efesios capítulo 4, versículos 30 a 32. Como yo no pregunté cuánto tiempo, me voy a seguir a ver hasta qué hora. Efesios 4, 30 al 32. Pida el micrófono quien lo tenga. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La tercera persona de la divinidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? La virtud de Dios, el poder de Dios, bueno, algo que es de Dios, pero que está en la iglesia y que hace trabajo en la iglesia. Al decir no contristéis al Espíritu Santo, no se refiere a un ser, está hablando de la iglesia, porque el Espíritu Santo trabaja en la iglesia. Cuando dice no contristéis al Espíritu Santo, está hablando de no contristar a la iglesia. A veces nosotros
afectamos a la iglesia. Y dice un dicho allá afuera, que ayudamos más cuando no estorbamos. Hace rato el hermano diácono en su exposición, en su predicación, comentó algo y yo me acordé de también algo que yo vi. Viene una persona que visita a la iglesia porque le invitaron, una mujer, y entra a la casa de oración, pero su vestimenta no era la adecuada, porque es el mundo, porque no sabe. ¿Cómo va a hacer algo que no sabe? Es la primera vez que viene, se sienta entre los hermanos. Todos estamos contentos porque llegó, estamos felices, y cuando iba a acabar ya casi el culto, porque estaba la predicación, dijimos, le vamos a dar la bienvenida. Pero alguien se encargó de tomar un papelito y escribir un versículo de la Biblia diciéndole a la mujer cómo no se debe vestir, y se lo dio. ¿Saben qué hizo la mujer? Se fue. Esa persona no sabe lo que vale un alma y lo que cuesta ganar un alma. No sabe en qué estima tenía Dios a esa persona. No lo sabe, o no lo considera, o se lo olvidó, no sé, o no le importó. Porque a veces las personas que están aquí lo que les interesa es quedar bien, quién sí sabe, quién sí hace las cosas, y entonces se dedica a ver quién no hace para decirle, mira, tú estás haciendo mal. Eso no es orden, y eso no es lo que Dios quiere. Si alguien, por ejemplo en esta congregación, si alguien tuviera que poner en orden a alguien, ¿quién tendría que ser? Hermanos, el ministro, en Eder Abir. ¿Quién? El ministro. En Yucatán, en Puebla, en Fortín. Hay alguien. Y a veces nosotros, por creernos, por quedar bien ante los demás, tratamos de hacer cosas, pero que estropean el trabajo, contristamos al Espíritu. ¿Por qué no sabemos lo que es esto? Porque si supiéramos lo que es esto, aportaríamos a la obra y no la destruiríamos. Hacemos lo que los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos para ganar un prosélito? Para luego declararlo hijo del infierno, ¿no? Para eso estamos aquí, hermano. Alguien del mundo viene cargado de pecado. ¿Para qué estamos nosotros? Porque nosotros pasamos así, lo mismo. Llegamos aquí en las mismas condiciones. Dios nos ayudó, nos liberó de todo, nos dio cierta dignidad y todavía nos sigue ayudando, porque todavía no estamos completos. Y si viene alguien y nosotros hacemos ese tipo de juicio, hermano, estamos echando por tierra lo que el Señor está haciendo. Esto vale mucho, hermano, pero como para que nosotros lo cuidemos, le demos su importancia. Dijo una vez alguien, había pasado su experiencia seguramente, y dice, yo le voy a dar trabajo a cualquier persona que me pida trabajo, menos a alguien de la iglesia. Yo pensé, mi mente empezó a trabajar y dije, este varón ya pasó algo, ya vivió algo le hicieron, que dice, no le voy a dar trabajo a alguien de la iglesia. Pasa como la mujer que es engañada por el hombre. ¿Qué dice la mujer que es engañada por su hombre? Todos son iguales, ¿no? O la mujer, sí, la mujer. Y el hombre también dice lo mismo. El hombre dice, todas son iguales. Sí, ¿verdad? Todas son iguales. No. Alguien le falló.
Pero con todo, por lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, con todo lo que nos hiciera alguien, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? Perdonar, ¿no? ¿Por qué somos valiosos nosotros, hermanos? Porque estamos aquí. Pues, ¿qué es este lugar? Perdónenlo. ¿Qué es este lugar? Aquí o allá en Nueva Aragón o en cualquier lugar. ¿Qué es un lugar material? ¿Qué es? Ni siquiera tenemos las mejores casas de oración. ¿Qué es lo que nos hace valiosos? ¿Hay aquí algún apellido así distinguido? ¿Qué es lo que nos hace valiosos a nosotros, la iglesia de Dios? ¿Qué? Primero, la sangre de Cristo, la obra redentora de Cristo, la salvación que nos dio. Pero la doctrina, la palabra de Dios, que nos ha enseñado y que nos hace diferentes, que nos va cambiando y que nos ha cambiado a nosotros y que va cambiando a los demás también. Porque si alguien ha cometido un error, hermano, pues está aquí precisamente para eso. ¿No, hermanos? Se equivocó. ¿Cuántas veces le dice Pedro al Señor? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Porque le estaba hablando Cristo a Pedro. El Señor Jesús le estaba hablando a Pedro. Pero le estaba hablando a él y a los otros apóstoles de que si estaban 2 de ellos o 3 congregados en su nombre, a ellos, no a la iglesia. Aplicamos muchas veces mal este versículo. Está hablando a ellos. Y luego cuando le dice eso el Señor a Pedro, Pedro le dice: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor pregunta él mismo: ¿hasta 7? Y el Señor le dice: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Está hablando el Señor con el líder de la iglesia, como cualquier otro líder de la iglesia. ¿Cuántas veces yo debo perdonar a un hermano de la congregación? Me robó, me engañó, y ya cayó de mi gracia y ya no tiene oportunidad. Entonces ya no hago trato con ningún hermano. Fíjese, hermano, qué tipo de juicios hacemos a veces en la iglesia. No, hermanos, el valor que tenemos nosotros es porque conocemos la palabra de Dios y somos personas diferentes. No hacemos juicios arrebatadamente, no adoptamos conceptos deliberadamente, porque la palabra de Dios nos enseña a pensar y actuar de manera adecuada. Esto nos hace valiosos. Dijo Dios del pueblo de Israel que si ellos guardaban la ley, si ellos guardaban los mandamientos de Dios ante los ojos de los demás, iban a ser un pueblo sabio y entendido. ¿Qué somos nosotros ante las demás personas? Creemos, pero si actuamos mal, no lo somos, ni siquiera con los nuestros. Pregúntele a la familia qué piensa de nosotros. Pregúntele usted a la familia qué piensa de usted. De los vecinos, que son los que nos ven siempre. Que le echamos la basura al vecino, barremos y le echamos la basura. Deja su carro tantito de nuestra parte y ya le estamos reclamando. Nos echó agua porque pues sí, es malvada la persona que vive al lado y nos echa agua. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? En el trabajo, en la escuela, en la calle. ¿Y eso nos va a ser valiosos? Pues no, al contrario, hermano. Y entre nosotros como hermanos también. Bueno, dice la palabra de Dios, fíjense, que hace rato leímos de cuando no contestamos al Espíritu Santo. Es que se quita de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, etc. Dice así en Mateo 18, versículo 10.
Ya voy a acabar, porque no se crean que me voy a tardar mucho. Mateo 18:10. Porque esto es a los ojos del que nos juzga, el juez. El que puede decir si somos valiosos o no somos valiosos. Mateo 18:10. ¿Quién lee? Mirad que no menospreciéis a uno de esos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos... Espérame otra vez, por favor. Mirad que no menospreciáis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos van siempre al rostro de mi... Ven. Ven el rostro de mi Padre, que esté en los cielos. Está en Amén. los cielos. Amén. No vayan ustedes a menospreciar a uno de estos pequeños. No se refiere a los niños, está hablando de los discípulos. Miren que no vayan a menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo, dice el Señor, que sus ángeles ven, en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Es decir, le voy a explicar esto. Los hijos de Dios tienen ángeles que Dios ha puesto cerca para que los cuiden, los cuales van a Dios a darle cuentas. Si tú menosprecias a uno de estos pequeños, a los cuales le envía Dios ángeles para que los cuiden y que le lleven cuentas, porque eso es lo que está diciendo, entonces vas a tener problemas con Dios. Es una manera figurada de decirlo, porque Dios se da cuenta. Dios no necesita ningún ángel, Él se da cuenta. Es una manera de decir, porque sí hay medios de parte de Dios. Dios pone medios, así como a nosotros nos pone como medios para cuidar a la familia, aunque finalmente quien cuida a la familia es Dios. ¿Sí, hermano? Pero pone medios, como la congregación, el pastor, aunque finalmente el que guía a la iglesia es Dios. ¿Sí? Bueno, entonces está diciendo que tengas cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeñitos. El que es niño, el que es joven, porque a veces menosprecia al que es joven. Le dice Pablo a Tito que nadie te menosprecie. A Timoteo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. A veces se menosprecia al joven, pero también a veces menosprecia al viejo. Pero cada anciano de la iglesia, cada adulto, cada joven, cada niño es valioso para Dios. Ten cuidado. Tú eres valioso para Dios, pero Dios no nada más ha puesto sus ojos en ti, también ha puesto sus ojos en el hermano. Y entonces ten cuidado de no juzgarlo. ¿Que te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Que se le traba la lengua y que no puede pronunciar? ¿Que no supo explicar algo? ¿Que se equivocó? Yo a veces me pregunto, ¿por qué el humano es así? ¿Alguien se tropieza y se cae? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Alguien se resbala? ¿Se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Porque a alguien le pasó algo, se ríe de eso? Está mal. ¿No sabe lo que es eso? ¿No sabe lo que es caerse, tropezarse, pegarse? Ahí están los videos en Facebook, TikTok, no sé. Se pega, se cae un niño, se tropieza, se pega. Es más, el que está filmando ni siquiera hace por levantarle, le está filmando y le importa mucho guardar ese video para enseñarlo a otros. O sea, está mal la persona. ¿Que no tiene sentimientos? ¿Que no se apiada de la persona que está pasando algo? Están dos perros peleando, él está destrozando un perro al otro y lo está filmando y no hace nada.
¿Qué sentimientos hay en este mundo? Pero todavía en el hermano de la iglesia, un hermano tiene ciertas dificultades y eso le causa risa, o eso le causa que menosprecie a su hermano. A mí me daba tristeza porque yo tenía un hermano tartamudo. De hecho, yo también fui tartamudo en cierta edad de mi vida. Me costaba trabajo pronunciar. Estaba yo y hacía un esfuerzo y después hacía uno más y ya lograba decir. No tenía tanto ese problema como mi hermano. Y cuando yo veía a mi hermano que no podía hablar, sentía feo. Te digo, ¿cómo le ayudo? ¿Qué le digo? ¿Qué haga? Siente una impotencia. Yo me daba cuenta que a mi hermano le daba vergüenza hablar así. Pero hay quien se ríe, hay quien hace bromas del gangoso. ¿Por qué hacen bromas del gangoso? La gente del mundo, ¿por qué hace bromas al gangoso? ¿Por qué el hermano de la iglesia se ríe con las bromas al gangoso? Yo digo, ¿cuánto ha cambiado Dios nuestra mente? ¿O no la ha cambiado? Y si se trata de un hermano de la iglesia, no tiene compasión, no tiene amor por el hermano de la iglesia, no sabe cuánto vale el hermano, porque vale mucho. Y bueno, saber que pertenecemos a este grupo, hermanos, debe hacernos valorarnos a nosotros, pero valorar al grupo y cuidar al grupo y mantenernos cerca del grupo, porque a veces faltamos. ¿Por qué no asistimos? ¿Por qué llegamos tarde? ¿Por qué se nos hace fácil ausentarnos de las reuniones? Dijo David, ¿escogería yo estar? ¿Sí? Un día en tus atrios. Un día en tus atrios. Yo ya tengo 50 y tantos años. Tengo 50 y tantos años. Ya pasé del tostón, decíamos en nuestro tiempo. Ya voy para los 60 casi. Y yo me acuerdo haber faltado al culto un par de veces. No, ya 3 veces, porque hace días que estaba enfermo, no fui. Pero estaba yo enfermo, estaba pequeñito y yo quería ir, pero no podía y me dice, mamá, ¿te quedas? Vivíamos en la casa de oración, en la parte de atrás, y desde allá estaba yo escuchando el culto, pero yo me sentía triste, yo me sentía mal porque no estaba en el culto. Y luego otra ocasión allá en el norte, no pude, bueno, estaba en malas circunstancias económicamente allá en el norte, lejos de mi casa, de mi familia, y entonces no pude asistir al culto y me sentí mal, muy avergonzado con Dios, pero muy triste también. No sé qué piensa el hermano cuando no asiste, se va a trabajar, se va a pasear, porque a veces escoge el hermano días para pasear, incluido el sábado, y anda por allá paseando en el día del Señor, trabajando en la escuela. Hermano, esto lo es todo en la vida, esto lo es todo en nuestra vida. Esto, hermanos, es lo mejor de nuestra vida. Esto, la iglesia. Dice el apóstol en Hebreos capítulo 10, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. 10:25 de Hebreos. No dejar de congregarnos. Porque pues este es lo más valioso, hermano. Este es lo más grande. Y pues alguien puede decir, no voy este sábado, pero al otro ya voy. No, hermano, ya al siguiente ya voy. Ya verá que. Ya va a ver usted que voy a ver. Pues yo estoy bien. O sea, yo estoy yendo. Yo le estoy dando su valor a usted, hermano. Usted.
Usted piense lo que está haciendo, porque se está ausentando de esto. En el salmo que leímos hace un momento, Salmo 133, al final de lo que leyó el hermano, dice: porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Allí, ¿dónde? Donde los hermanos están juntos, como uno solo. Allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Qué quieres? ¿Vida eterna? Aquí es el lugar. Ahora sí, como decimos comúnmente los humanos, llueva, truene, relampaguee. Creo que por eso yo entendí así las cosas. Cuando era pequeño, alguna vez yo le dije a mi padre: vámonos. Ese es mi padre, vámonos. Un varón pequeñito, chaparrito, de estatura cortita, yo creo que como el hermano, pero igual, carácter firme. Vámonos al culto. Yo creo que yo me quedo, me duele mi cabeza. Y volteaba a mi padre a verme. Y me decía: ¿qué? ¿Aquí se te va a quitar el dolor? No, vámonos. Vámonos. ¿Y sabe qué? Se me quitaba el dolor allá en el culto. Se me quitaba el dolor. Alguna vez he asistido a la casa de oración con 180 de presión alta. 180. ¿Y sabe qué pasa al estar reunido con la iglesia? Nada. No me pasa nada. ¿Por qué? Porque esto es lo mejor. Y si yo muriera viniendo a la casa de oración, ¡ay, hermano! Sería mi alegría. ¿No? Morir haciendo lo que debemos. O si viniera el Señor, que nos encuentre así. Pero toda nuestra vida, porque no nada más es, dicen los directores de culto que yo he escuchado toda mi vida: hermano, ojalá que viniera ahorita Cristo y que nos encuentre aquí. Y si viene en la semana y te encuentra en otra cosa, ¿qué? Pues toda la vida, hermano, toda la vida. Porque el Señor no vino para que nosotros estemos los sábados en el lugar de reunión. O sea, el Señor vino para que cambiemos nuestra vida completamente. Y al cambiar nuestra vida completamente y ser diferentes, valorar lo que tenemos, lo que nos ha dado Dios, y cuidarlo. Esto es lo que nos va a hacer que cuando venga el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y nos va a decir: entra en el gozo de tu Señor. Bueno, acabo con estas palabras. Primera de Pedro 2. Ya me tardé, sí, ya considero que me tardé, pero hasta esto, hermanos, mire, ¿qué cree? Que a veces el hermano de la congregación dice que oro largo. Pero hasta la oración debe valorar. Imagínense, bueno, estamos con el hermano ministro Santiago Lucero, que un par de minutos, ahora más largo que yo. Pero imagínense que hubiera estado con el Señor Jesús ahí en el huerto de Getsemaní, orando 3 horas. ¿Qué diría el hermano? ¡Ay, ya, Señor! Ya, córtale, ya. Porque a veces así se porta el hermano. Y da tristeza, hermano, que el hermano sea así, con las cosas religiosas, con las cosas espirituales. Hermano, ya nos vamos a ir, ya es tarde. Y decía un ministro: ¿a qué se quiere ir a su casa? ¿Qué quiere llegar a hacer? ¿Qué hace usted cuando llega a su casa los sábados, hasta después de estar aquí? Se va, llega a su casa. ¿Qué hace? Dice el ministro: llega, se sienta en la sala, se sienta. Ay, se cansó mucho, ¿no? Ay, prende la pantalla y se pone. Parece que quiere llegar a su casa, hermano. Eso es lo que le apura. Eso es lo que le enoja del hermano que ya se tardó. Si el hermano ya se tardó en oración. Ay, sí, ya estamos. Algunos ya estamos enfermos, a mí me dan mis rodillas. Hace rato que dijo el hermano: si alguien se puede orar hincado o de pie. Yo oré de pie. Pero no se me hizo larga la oración, se me hizo cortita, porque a veces tenemos tanto que decirle a Dios,
tanto que platicar con Dios. Lo más valioso de la vida de nosotros es la relación con Dios. Y no darnos la oportunidad de acercarnos a Dios el sábado, de darle cantos. ¿Qué tanto hacen allá ustedes los sábados, de veras? Dice alguien. ¿Qué tanto? ¿Por qué tantas horas? ¿Por qué, hermanos? Porque esto es lo que nos gusta. Pero ves, al hermano no le gusta, ya se quiere ir. Ahorita ya está. Ya, hermano, pero dijo que ya era lo último. Ya. Y la oración, y la lectura de la Biblia. Ay, hermano. Nuestra vida es tan cortita. Ayer yo era joven. Antier era adolescente. La semana pasada era un niño. Y se ha ido mi vida así de rápido, hermano. Y me queda poco. Por eso yo quiero disfrutar al máximo lo que me queda y dar la importancia a esto, la importancia que tiene. Y la importancia que tiene la iglesia. Mis hermanos son los hijos de Dios, son el cuerpo de Cristo, decía el hermano. La predicación del hermano era la predicación que yo preparé, la que dio el hermano, versículo por versículo, así como iba en el orden. Yo lo había preparado, le estaba diciendo al hermano y estaba yo tachando un versículo y otro, y taché todos. Y ya preparé esto otro porque es lo mismo. O sea, Dios nos conecta, Dios está con nosotros. Hermanos, lo que dijo el hermano, así es. Somos el cuerpo de Cristo. Y si este es el cuerpo de Cristo, ¿amamos a Cristo o no lo amamos, hermano? ¿Por qué golpea el pie? ¿Por qué golpea la mano? ¿Por qué maldice el estómago? ¿Por qué hace trabajos en contra de algún miembro de la iglesia? Si esto es de Cristo, hermano, cuando aprendamos a darle el valor a esto, entonces vamos a vivir como debe ser y le vamos a agradar a Dios. Y vamos a entender el por qué fuimos llamados, por qué estamos aquí, pero por qué también el otro está aquí. Entonces todo va a ser diferente. Y el pensamiento, los conceptos que yo tenga de esto, y el trato que dé a mis hermanos, le va a agradar a Dios. Y bueno, dice primera de Pedro 2:9. Perdón, segundo de Pedro. Vosotros sois. Sí, hermano, adelante. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que... Adelante. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. 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 Estos somos nosotros. Esto es la iglesia. Hay que entenderlo, asimilarlo y tratar de cuidar esto, porque esto es de Dios. Y todo esto es para honra y gloria de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.